Buenos días, espero que estén muy bien. Pues estamos aquí iniciando la clase de un ejemplo sencillo que les voy a explicar del análisis vertical y análisis horizontal. Recuerden que el análisis vertical y el análisis horizontal son herramientas que permiten, dentro de los estados de situación financiera o los estados de resultados, hacer análisis sencillos, porque son una de las herramientas más simples que existen en cuanto a la interpretación de estos estados financieros. Es importante conocer que el estado de situación financiera, eh, lo que comúnmente llamamos antes balance general. Y el estado de resultados, pues era lo que antes llamamos estado de ganancia y pérdida. Pero recuerde que desde la adaptación de las normas BENIF, pues ya eso han cambiado sus nombres. Aquí les traigo un ejemplo sencillo y es importante conocer que existen dos tipos de métodos, digámoslo así, para interpretar los análisis verticales y los análisis horizontales. Voy a explicarles el método normal y también está el método activo. Cuando yo hablo de método normal es que tomamos los totales de las partidas. En este caso, pues vemos aquí que tenemos los activos, ¿verdad? Vamos a analizar la empresa de la correalidad, un estado de situación financiera. Y aquí tenemos las cuentas de los años 2018 y 2019. Y tenemos los activos divididos en corrientes y activos no corrientes, con sus subcuentas, digámoslo así. Y el activo total. Cuando hablamos de los métodos normales, el análisis vertical pues toma en consideración cada una de estas subcuentas sobre el total de los activos. Yo siempre acostumbro a darle una nomenclatura a cada una de las columnas. En este caso, pues al año 2018 le doy un valor 1, al año 2019 le doy valor 2 y ya cuando vayamos a hacer el análisis vertical le doy el número 3, el análisis horizontal de la variación absoluta el 4 y el análisis de la variación relativa el 5. Empecemos a visualizar este estado de situación financiera por el método normal. Hacemos el análisis vertical. El análisis vertical, ¿qué me indica? Que yo tengo que, desde el punto de vista del método normal, si ustedes visualizan aquí, yo estoy viendo el efectivo equivalente, que es la columna C10, entre el activo total, que son 5.405.000 bolívares. El- para que me dé un valor absoluto, para que la fórmula se me pueda siempre leer, yo le doy el valor F4. Siempre con F4, esto me cambia a un valor absoluto. Vamos a hacerlo. C10 entre, en este caso, C23. Si yo le doy F4, automáticamente él se me transforma en un valor absoluto. Ah, no. Volvamos a hacerlo. Dividimos esto entre C23 y le damos F4. Al darle F4, él automáticamente me cambia a un valor absoluto. Ese valor absoluto, cuando yo arrastre la fórmula de manera, digámoslo, dinámica en el Excel, él automáticamente me toma siempre ese valor, el valor C23. Es decir, que no me va a alterar la fórmula. Yo siempre voy a dividir, por lo menos en este caso, cuentas por cobrar, si ven C11, que en este caso es el año 2019, entre C23. Y así sucesivamente con cada una de las partidas. Y las partidas de los subtotales de activos corrientes lo hacemos igual que el de los activos no corrientes. Siempre el análisis vertical lo vamos a hacer sobre el año que estamos haciendo en curso, en este caso el año 2019. Y el análisis horizontal siempre yo debo tener un año anterior. Para este caso es 2018. Y así lo hacemos con los pasivos. En este caso, como el método es normal, es el método sencillo, dividimos el total de los pasivos de las subcuentas entre el total del pasivo como tal. Si pueden visualizar ahí la fórmula, ahí tenemos
sobre giros en avance en cuentas por cobrar, 1078 sobre 2.923.970. Para interpretar los proveedores igual y es sobre los pasivos. ¿Qué quiere decir el análisis vertical? El análisis vertical es cuánto pesa cada una de sus cuentas entre el total. Si nosotros visualizamos, luego de aplicar las fórmulas tanto en el activo como en el pasivo y el patrimonio, vemos las cuentas más relevantes. En este caso tenemos, las voy a resaltar, cuentas por cobrar, ¿verdad? Que es una de las que más pesan sobre los activos corrientes. Tengo en los activos corrientes los activos fijos. En los pasivos corrientes tengo la cuenta de proveedores y aquí en el pasivo no corriente, pues la cuenta que más pesa es la de activos diferidos. Impuestos diferidos, perdón. Y aquí, pues en el patrimonio, pues por ende pesa el capital social y las utilidades retenidas son las que más pesan. Esas cuentas que son las de mayor impacto sobre cada uno de los totales son las que debemos nosotros analizar. Por eso es que se llama análisis vertical. Y desde un principio les decía que son las herramientas más sencillas que pueden existir dentro dentro de la interpretación de los estados financieros. Si nos vamos al método, voy a hacer pausa aquí, vámonos al método de los activos. Yo tengo otra pestaña aquí y aquí yo tengo el método del activo. El método del activo que es que yo tengo que dividir tanto los activos como los pasivos, como el capital o el patrimonio entre el total de activos. Que ese es el ejercicio que les estoy pidiendo en el aula virtual. El método del activo, no sobre el método normal. ¿Qué quiere decir eso? Que yo tengo que dividir todas las cuentas del activo sobre el total de activos. Si pueden visualizar, pues los activos no me varían, pero si ustedes visualizan el pasivo, pues sí tiene una variación. ¿Por qué? Porque ahora yo tengo que dividir los proveedores entre el total de activos, no entre el total de pasivos. ¿Por qué se utiliza este método? Porque en líneas generales yo necesito saber el con qué disponible, exigible o realizable cuenta la compañía dentro de sus activos o los activos fijos, maquinaria, equipos de oficina, con qué cuenta la empresa para poder cumplir con sus obligaciones. Por eso es que este método es hoy día uno de los más usados para no saber qué tanto, como en el método normal, qué tanto me pesa a mí las cuentas. Más bien aquí me ayuda a saber con qué puedo yo contar para cumplir las obligaciones. Entonces vemos aquí que tenemos la interpretación de esas partidas. Y si vemos, pues estas siguen prevaleciendo las cuentas por cobrar y los activos fijos dentro del método del activo. Pero dentro del método del activo, el pasivo, si se dan cuenta que aquí me pesaba antes 64,94 y ahora me pesa 35,13. ¿Qué quiere decir eso? Que yo cuento con activos que de una u otra forma los puedo volver realizables, ¿verdad? Que el exigible está aquí, el inventario de mercancía pues no tiene mayor relevancia, pero las cuentas por cobrar sí, que yo las puedo volver en su momento efectivos equivalentes cuando las cobre de manera, digámoslo, eh, vamos a decirlo así, de manera próxima. Entonces yo con estas cuentas por cobrar, al volverlas disponibles, yo puedo cumplir con estas obligaciones. Es decir, que el activo que tengo yo, que son 5.405.000, los proveedores me pesan un 35%. ¿Eso qué quiere decir? Que yo no tengo suficiente dinero en cuentas por cobrar que se me van a hacer disponibles para cumplir con mis obligaciones. Por eso es que es más fácil interpretar en los estados de situación financiera, cosa que no lo veo aquí. Aquí que veo que los proveedores
pues del total de activos, del total de pasivos, perdón, que son 2.923.970 que tengo yo, que el de mayor peso es proveedores, es decir, que esos 2 millones, 1.800.000 corresponde a proveedores que equivale a un 64,94%. Pero eso me da una interpretación muy general, más no me visualiza si efectivamente yo tengo o puedo o no puedo cumplir con esa obligación. En cambio, en el método del activo, si lo puedo ver. Si ustedes visualizan aquí, tengo más cuentas pendientes por pagar, que es proveedores, que la misma cuenta que tengo por cobrar, que está en el exigible, que el día de mañana se me va a convertir en disponible. Y el equivalente, que es el efectivo, que es el disponible, ni siquiera me alcanza, digámoslo así, para completar. Sin embargo, si yo sumo los dos, tengo 35,17%. Es decir, que todas las cuentas que tengo, el dinero, perdón, en efectivo equivalente en cuentas por cobrar, se me van a ir para los proveedores. Entonces ahí tengo que irme al estado de resultados y analizar las ventas. De repente tengo muy poquitas ventas o de repente tengo demasiadas compras. Por eso siempre es importante analizar los dos estados financieros, el de situación, el estado de situación financiera y el estado de resultados, para ver por qué la cuenta por cobrar de repente está tan alta. O estoy vendiendo muchas ventas a crédito o efectivamente no estoy haciendo la cobranza. Y si en proveedores la tengo más alta que las cuentas por cobrar en el método del activo, pues entonces tengo que visualizar qué compras he hecho eh, o qué avances de facturas tengo para poder cumplir con mis obligaciones. Ahora nos vamos para el método del el normal, pero entre la variación absoluta. Si ustedes ven aquí, yo les digo que 4 es igual a qué? A 2 siempre voy a restar el año superior contra el año inferior, en este caso 2019 menos 2018. Entonces aplicamos la fórmula. Aquí hice una fórmula sencilla. Restamos columna C menos columna B. Y eso lógicamente nos van a dar unas partidas en positivo y otras partidas en negativo. Las partidas en positivo aquí me indican dentro del análisis horizontal que la variación absoluta, que en algunas ha aumentado y en otras ha disminuido. En el método del activo, pues se aplica lo mismo. En el método del activo no tiene variación. La variación la vamos a tener es en el método del análisis vertical. Entonces, la variación absoluta, vemos aquí que me pesa bastante las cuentas por cobrar, ¿verdad? Vamos a resaltarlas, que son las que más tienen variación porque han incrementado. Si ustedes se dan cuenta, en el 2018 tenía 1.357.000 y ya en el 2019 1.739.000. Es decir, que han subido 382.000 bolívares. Si nos vamos a la variación relativa, que tenemos aquí una fórmula que me dice que tengo que dividir 4, es decir, este resultado que obtuve entre 1. Es decir, entre el año inferior. El año inferior en este caso es 2018. ¿Por qué yo tengo esta fórmula? Sí, punto, error. Porque si en algunos casos yo tengo 0, me va a dar error la fórmula. Entonces, ¿esto qué me indica? Que sí, error, me lee digámoslo, una forma lógica entre el Excel. Que si he dividido entre B11, que en este caso, ¿quién es E? Variación absoluta, dividido entre B11, ¿quién es en este caso? Es 2018 tiene 0, me dé como valor 0. Entonces aquí la interpretación pues de fórmulas de Excel a través de fórmulas lógicas. Entonces volvemos a este ejemplo. Si nos vamos aquí, vemos que la que en este caso tuvo de repente un mayor incremento fue las cuentas por cobrar comercial que subieron 382.236 bolívares, que ese incremento, ¿cuánto me representó? 28,16%. Pero si ustedes visualizan esta variación relativa, tenemos una cuenta que tiene mayor peso con respecto a la variación y al año inferior. Esta cuenta, por decir algo, efectivo equivalentes.
Este incremento de 31.306 a 161.000 me subió en 129.000 bolívares, lo que quiere decir que incrementaron en 414,52%. Entonces, esas variaciones significativas son las que hay que analizarlas, irse a los libros auxiliares, irse a los libros diarios y ver por qué de repente para el año 2019 nosotros cerramos con tanto disponible. Vamos a suponer, de repente hay un préstamo bancario, de repente hubo un pago a un cliente al final del ejercicio económico. No sé, hay que ver qué podemos nosotros interpretar. Por lo menos en este caso, si yo pienso, digámoslo, no es que de repente recibí un crédito bancario, falso. ¿Por qué? Porque mire, en deudas financieras no tengo nada, es decir, que no tengo créditos. Entonces, ¿qué me implica eso? Que de repente esta cuenta quedó inflada porque el la empresa, los accionistas, los dueños, no se preocuparon al final del ejercicio económico de invertir ese dinero. Recuerde que en Venezuela pues tenemos una particularidad, que el dinero disponible pues no es muy bien visto dentro de las cuentas. Son obligaciones que podemos tener en el aspecto que podemos tener efectivo, sin embargo, pues el efectivo en bolívares pues se va devaluando. Entonces, la mayoría de las personas hoy día que existen cuentas bancarias en custodia, pues la mayoría de los accionistas o dueños de la empresa, los mismos administradores, pues proponen que ese dinero que entra en bolívares, convertirlo a divisas. ¿Para qué? Para que el día de mañana, cuando vayan a pagar los compromisos, pues no haya una evaluación significativa del dinero como tal. Entonces, esto es importante analizarlo e interpretarlo. Si nos vamos al inventario de mercancía, el inventario de mercancía también tiene un peso grande. Si vemos la variación fue poca, pero en la variación relativa fue bastante significativo, subió 130,18. ¿Qué quiere decir eso? Que pasó de 69.000 bolívares a 160.000 bolívares. Entonces tenemos esa cuenta bastante incrementada, que es un 130%. Entonces hay que ir a la interpretación, ver si fue que se compró mercancía, materia prima, o si hay de repente productos en proceso, productos terminados, ver en qué etapa del inventario tenemos para ver con qué contamos efectivamente para la venta, si es una empresa manufacturera, si es una empresa de servicio, bueno, ver qué se compró para el otro año ofrecerlo. Entonces, todas esas variaciones significativas nos tenemos que apoyar a través del libro diario y el libro mayor para poderle dar una interpretación, digámoslo, real. Sin embargo, pues aquí en este caso, pues vamos a trabajar sobre interpretaciones o supuestos, pero lo importante es visualizar qué cuentas afectan o qué partidas o qué procesos administrativos, contables o financieros me afectan a cada una de esas cuentas. Y lógicamente aquí en intangibles vemos una variación en disminución o un descenso bastante considerable. En este caso, bajó 89,58%. De repente, recuerde que los intangibles son derechos de autor, fórmulas, patentes, eh, algunos software. Entonces, de repente esos software pues fueron depreciados o de repente la patente se venció, no hubo renovación, los derechos de autor, la fórmula, porque las empresas pues hoy día están trabajando, vamos a suponer las empresas, voy a colocarle un ejemplo, la empresa de productos perecederos, llamémoslo, en este caso es embutido en general, vamos a darle un ejemplo así de jamón, jamón ahumado, jamón de pierna. Hoy día pues ya están patentando sus fórmulas. ¿Por qué? Porque debido a la alta rotación del personal, un personal puede entrar, aprender los procesos, aprender fórmulas y el día de mañana pues quiere
cambiar de empresa, se va para otra empresa y de repente lleva esa fórmula y la aplica a la otra empresa y la otra empresa si tiene mejor mercadeo digital, mejor marketing, mejor fuerza de ventas, pues tiene mejor éxito en cuanto a esos beneficios del mercado entre la oferta y la demanda que la empresa donde él estaba anterior. Entonces hoy día pues ya las fórmulas en algunos casos las quieren patentar y pues ya hay resoluciones y hay, digámoslo, hay leyes que establecen eso y eso es perfecto. Pueden patentar su fórmula para que cualquier trabajador que trabaje con ellas, en caso tal de que se las lleve para otra empresa, pues pueda tener su penalización. Vámonos con los pasivos. Aquí igualito aplicamos las mismas fórmulas, dividimos año 2019 menos 2018 y lógicamente la variación absoluta es dividir esa variación absoluta, perdón, la variación relativa es dividir esa variación absoluta entre el año inferior, que en este caso es 2018. Recuerde que siempre tengo que trabajar año inferior sobre año superior. Entonces vemos que aquí los sobreavances, sobregiros en avances, en cuentas corrientes no tengo mucho. Me disminuyó en 9.447, pero si nos vamos a la variación relativa, ya va, la variación relativa, pues vemos que disminuyó en 89%. ¿Qué quiere decir esto? Que la empresa ya no siguió sobregirando sus cuentas corrientes. Los bancos en algunos casos permiten que sus clientes hagan sobregiros de avance en cuentas corrientes. Vamos a suponer que yo tengo que cancelar la nómina y de la nómina me salieron 1.500, pero yo tengo 1.200 bolívares disponibles en la cuenta. A mí el banco me da un límite de sobregiro. Eso depende de las políticas, los movimientos bancarios, el tipo de empresa. Hay varias razones, digamos, lo que los bancos tienen para tomar esas decisiones. Sin embargo, pues en algunos de los casos, casi la mayoría, casi siempre los bancos permiten a que algunas empresas hagan esos sobregiros. ¿Bajo qué modalidad? Que en 24 horas máximo ellos tienen que reponer ese disponible con el que el banco les prestó para el momento de pagar cualquier compromiso. Entonces, vemos que en el año 2018 la empresa tuvo de sobregiro 10.525 bolívares, pero para el año 2019 lo disminuyó en 1.078, lo que implicó una disminución de 89,76%. ¿Qué quiere decir eso? Que la empresa no requirió que el banco que el banco le prestara ese servicio de tener unos sobregiros y por eso es importante que la empresa se ve que para el año 2019 tiene una mejor administración, un mejor desenvolvimiento en cuanto al disponible con el que la compañía cuenta para cumplir con sus obligaciones. Si vemos en proveedores pues tuvo un incremento bastante considerable, 270.000 en la variación absoluta, pero en la variación relativa disminuyó, o no, perdón, aumentó en 16,63%. Si vemos las cuentas por cobrar, aumentaron 28 y los proveedores aumentaron 16. Entonces vemos que visualizamos que los compromisos no se han eh, mitigado literalmente para darle un nombre en su totalidad debido a que hay demasiadas cuentas por cobrar. Es decir, que estamos vendiendo a crédito de manera significativa y no hemos podido cumplir con esos compromisos. Entonces hay que después hacerle una interpretación a las cuentas por cobrar para ver cuántos días es el retorno del dinero, si son 10 días, 12 días, 15 días, 20 días, entonces hay que empezar a interpretar esas cuentas por cobrar y decirle a los dueños, al accionista, a la mesa técnica, que bueno, que a la fuerza de ventas, que hay que cambiar la política, de repente no dar crédito de 15 días, sino de 7 días, 6 días, 2 días, 3 días, entonces es lo que hay que empezar a visualizar. Lógicamente, pues como les dije anteriormente, aquí estamos trabajando sobre supuestos, pero ya cuando tengamos unos estados financieros, que ya nosotros tengamos una empresa que podamos
poder, digámoslo, acceso a la información, pues ya es diferente la interpretación, porque ya me puedo ir como siempre le digo, los libros auxiliares, libros mayores, libros diarios, para yo poder interpretar o saber el porqué del movimiento de esa cuenta. Aquí vemos por lo menos otros pasivos no comerciales. Disminuyeron en 495.000. Es bastante considerable esa disminución. Y es una disminución que vino a, a bajar, a disminuir en un 59,35%. Entonces, de 832.000 a 339.000 es bastante la disminución. 495.000, ahí lo podemos ver, que implica casi el 59%, casi el 60%. Estos otros pasivos no comerciales, ¿qué quiere decir? Que de repente yo tengo préstamos a personas a través de letras de cambio. Entonces son deudas que yo he ido adquiriendo y las voy a ir pagando en la medida que el tiempo y la disponibilidad financiera me lo permiten. Pero si nosotros vemos si ese crédito fue adquirido a unas personas en el año 2018 a través de letras de cambio, pues ya para el 2019 ya hemos bajado esa deuda. En el capital social, pues por lo general, o el patrimonio, por lo general, pues las interpretaciones son muy sencillas. Las utilidades retenidas, pues si nosotros vemos comparación del año 2018 al 2019, pues tuvimos utilidades retenidas de 181.000. ¿Qué quiere decir eso? Que eso me subió a 31%. Y lógicamente la utilidad del ejercicio incrementó a un 85%. Entonces, para poder interpretar estas utilidades, nos tenemos que ir al estado de situación financiera. Por eso es que del estado de resultados, perdón. Por eso es que siempre les digo que es importante interpretar los dos estados financieros, tanto el de situación financiera como el estado de resultados, para poder visualizar esas cuentas. Sin embargo, si ustedes han visto el ejercicio que lo coloqué y tienen un material en Word, ese material en Word pues les permite, ahí hay cómo se realiza un análisis vertical, cómo se realiza un análisis horizontal, más o menos qué significa cada una de las empresas, de las cuentas, perdón, qué interpretación se les puede dar, qué conclusión podemos tener. Y eso, y en el ejercicio hay una fórmula que le va a dar unos colores. Esos colores pues son los que hay que prestarle atención. Pues digámoslo, son formatos condicionales aplicados a Excel para poderlos visualizar de una manera más sencilla. Porque le estoy dando un ejemplo, eh, en este caso la célula correlada con pocas cuentas, eh, diferentes subcuentas, pero sin embargo, pues en la realidad hay bastantes cuentas que interpretar y es importante la herramienta Excel saberla manejar de manera, eh, aprovechar esta herramienta para que al momento de nosotros aplicar cualquier fórmula, pues eso nos dé unas alertas. Y en el ejercicio, cuando ustedes hagan el ejercicio, pues esas alertas les van a salir de manera automática. Y esos colores que están allí, pues son para poder atacar dichas cuentas y poderlas interpretar. Entonces, espero que les haya servido esta intervención de mi parte. Cualquier duda, cualquier inquietud, me pueden escribir. Eh, Recuerden que en la plataforma pues está abierta las actividades, hay material de apoyo. Sin embargo, si tienen dudas, preguntas, estoy disponible y ahí estamos para servirles. Espero que estén muy bien y bueno, estamos en contacto. Saludos, éxito y felicidad.